Mi nombre es Roberto. Tengo 45 años y vivo en Ecatepec desde hace más de 20 años. Trabajo en un taller mecánico aquí cerca de casa y siempre he sido una persona muy tranquila. ¿Sabes? Nunca me metí en problemas con nadie. Siempre saludé a los vecinos, ayudé cuando necesitaban. Pero había un tipo que vivía en la casa de al lado, Francisco, que era un verdadero infierno en mi vida. Desde que se mudó para allá, hace unos 5 años, vivíamos peleando por la barda que divide nuestros terrenos. Él decía que yo había invadido unos centímetros de su terreno. Yo decía que no, y así fue por años. Su esposa hasta trataba de calmar las cosas, pobrecita, pero él era terco como una mula. Todos los fines de semana era la misma cantaleta, él gritando, yo gritándole de vuelta, los vecinos asomándose por la ventana. La barda era de esas de madera vieja, medio chueca, que ya estaba ahí cuando compré la casa. Pero para Francisco, eso era cuestión de vida o muerte. Midió 1000 veces con cinta métrica, hasta trajo un topógrafo una vez. Se gastó una lana que no tenía solo para demostrar que yo estaba equivocado. Yo siempre le dije que si quería rehacer la barda, nada más era dividir el costo conmigo, pero no. Él quería que yo pagara todo solito y además le pidiera disculpas. ¡Qué hombre más orgulloso! Dios mío. Su esposa, doña Renata, siempre me pedía disculpas por él cuando nos topábamos en el súper. Ella sabía que su marido era difícil de tratar, pero yo no podía hacer nada, ¿verdad? No iba a dejar que el tipo me viera la cara nada más para tener paz. Mi esposa, Leticia, siempre me decía que lo ignorara. Pero ¿cómo ignorar a alguien que toca tu puerta todos los domingos en la mañana para quejarse de lo mismo? Las peleas se fueron poniendo cada vez peores. Hubo una vez que le tiró una piedra a mi perro, Pancho, solo porque el animal había hecho del 2 cerca de la barda. Casi me le voy encima ese día, mi mujer me tuvo que detener. Otra vez, cortó unas ramas de mi árbol que se pasaban para su lado, sin ni siquiera avisarme. Cuando llegué del trabajo y vi eso, me puse como loco. Fui a tocarle la puerta, discutimos ahí enfrente de todo el mundo, fue una pena. Los otros vecinos ya estaban hartos de nuestras peleas, yo lo sabía. Doña Rosa, que vive enfrente, siempre movía la cabeza cuando nos veía discutiendo. Pero ¿qué podía hacer? El hombre no me dejaba en paz. Era barda de mañana, barda de tarde, barda de noche. Parecía que no pensaba en otra cosa en la vida. A principios de este año, las cosas empeoraron todavía más. Francisco empezó a hacer obras en su casa, remodelando el patio, y ahí se puso aún más obsesionado con el asunto de la barda. Todos los días venía a enseñarme planos, proyectos, diciendo que me iba a demandar, que iba a llamar a la policía, que iba a no sé qué. Ya estaba cansado, para ser honesto. 20 años viviendo aquí en paz, y en los últimos 5 puro dolor de cabeza por culpa de este hombre. Hasta se me subió la presión. Tuve que empezar a tomar medicina. Leticia siempre me decía que buscara un abogado, que resolviera esto de una vez, pero el abogado cuesta caro y yo no tenía dinero de sobra. Un trabajador como yo no tiene el lujo de andar gastando en esas cosas. Entonces aguantaba, trataba de ignorar, pero era difícil, muy difícil de verdad. Fue un martes, día 15 de marzo, que me enteré de la noticia. Estaba desayunando, preparándome para ir a trabajar, cuando doña Renata tocó mi puerta llorando. Casi no podía hablar, estaba desesperada. Me contó que Francisco había tenido un accidente de carro en la madrugada, regresando del trabajo. Él trabajaba de guardia de seguridad en una empresa y a veces hacía turno de noche. Parece que se quedó dormido al volante y se estrelló contra un árbol en la carretera. Murió al instante. Me quedé impactado, claro. Por más que peleáramos, nunca le deseé el mal al hombre. Era solo un asunto de barda, ¿no? Nada que justificara una cosa así. Consolé a doña Renata como pude, le ofrecí ayuda con lo que necesitara.
Leticia fue a mi casa a hacerle un café. Se quedó platicando. Fue una situación muy triste, muy pesada. El velorio fue el fin de semana. Leticia y yo fuimos, claro. Era lo mínimo que podíamos hacer. Doña Renata estaba destrozada. Sus hijos también. Había bastante gente. Él tenía familia grande. Durante el velorio me quedé pensando en lo extraña que es la vida. Ahí estaba el hombre que había sido mi mayor problema en los últimos años. Quieto, en paz, finalmente. Me sentí hasta medio culpable por pensar eso, pero no voy a mentir. Una parte de mí se sintió aliviada. Ya no iba a haber más peleas, ya no iba a haber más gritos, ya no iba a haber más dolor de cabeza con la barda. Doña Renata iba a vender la casa, ya lo había comentado, se iba a ir a vivir con su hija a otra colonia. Tal vez finalmente iba a tener paz en mi propia casa. Sé que es egoísta pensar así, pero es la verdad. Uno es humano, ¿no? Tiene esos pensamientos aunque no quiera. Después del entierro, las cosas se quedaron tranquilas como por 2 semanas. La casa de al lado estaba vacía. Doña Renata se había ido a vivir con su hija temporalmente mientras resolvía el papeleo de la venta. Aproveché para hacer unas reparaciones en mi patio, cortar el pasto, arreglar unas cosas que estaba dejando para después. Estaba padre poder trabajar en el patio sin tener a alguien vigilándome, quejándose de cada movimiento que hacía. Pancho también estaba más suelto, jugando cerca de la barda sin miedo de que le tiraran piedras. Leticia comentó que yo estaba más relajado, durmiendo mejor, y era cierto. Por primera vez en años llegaba a casa del trabajo y no me ponía tenso pensando si iba a haber problemas con el vecino. Parecía que finalmente iba a tener tranquilidad en mi vida. ¿Cómo estaba de equivocado? Fue un jueves por la noche que empezó. Estaba viendo la televisión en la sala. Leticia ya se había ido a dormir cuando oí unos golpes en la barda. Toc, toc, toc. Así, bien rítmico. Pensé que fuera algún animal, tal vez un gato, o entonces ramas del árbol pegando con el viento. Pero cuando puse atención, no había nada de viento, y los golpes continuaron. Toc, toc, toc. Siempre en el mismo ritmo, siempre en el mismo lugar. Fui hasta la ventana de la cocina que da al patio y miré. No vi nada. Oscuro total, solo la barda allá al fondo, quieta. Los golpes pararon en cuanto aparecí en la ventana. Me pareció raro, pero no le di mucha importancia. Regresé a la sala, seguí viendo la tele. Como 10 minutos después, empezó otra vez. Toc, toc, toc. Lo mismo. Esta vez salí al patio con una linterna. Fui hasta la barda. Nada. Ni señal de animal, ni rama suelta, nada que pudiera explicar el ruido. La noche siguiente pasó otra vez. Misma hora, más o menos las 10:30, 11, toc, 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 siempre en la barda, siempre en el mismo lugar. Empecé a enojarme. Pensé que podía ser algún chamaco haciendo travesuras, aprovechando que la casa de al lado estaba vacía. O entonces algún vecino queriendo molestarme. ¿Quién sabe? Esta vez salí corriendo, sin hacer ruido, para tratar de agarrar a quien fuera en flagrancia. Pero cuando llegué cerca de la barda, los golpes pararon al instante, y no había nadie ahí, nadie. Miré hacia el lado de la casa de Francisco, todo oscuro, portón cerrado. No había manera de que alguien hubiera salido corriendo sin que yo lo viera o escuchara. Su patio no tiene salida por atrás, solo por el frente, y yo habría visto si alguien hubiera corrido por el costado de la casa. Me quedé ahí parado unos 5 minutos, esperando, pero no pasó nada más. Regresé a casa medio confundido. El sábado, le conté a Leticia sobre los golpes. Me dijo que me estaba imaginando cosas, que era el estrés del trabajo, que debía estar durmiendo mal. Pero yo sabía que no me estaba imaginando. El ruido era real, bien claro, siempre en el mismo lugar de la barda. Ella sugirió que fuéramos a echar un vistazo de día, a ver si había algo suelto que pudiera estar golpeando.
Fuimos el domingo en la mañana. Examinamos toda la barda, tabla por tabla. Todo estaba firme, bien clavado. No había nada que pudiera hacer ruido. Leticia se preocupó un poco cuando vio que yo estaba hablando en serio. Me conoce, sabe que no soy de inventar historias. Sugirió que habláramos con los otros vecinos, a ver si ellos también estaban oyendo algo raro. Pero me dio pena. Imagínate yo llegando con los vecinos diciendo que estaba oyendo golpes en la barda. Iban a pensar que me estaba volviendo loco. Decidí esperar unos días más, a ver si paraba solo, pero no paró. Todas las noches, misma hora, mismos golpes. Toc, toc, toc. Siempre 3 golpes. Una pausa, después otros 3, como si fuera alguien pidiendo atención, ¿sabes? Como cuando uno toca la puerta de alguien. Empecé a ponerme nervioso, perdiendo el sueño. Me quedaba esperando a que empezara el ruido, y cuando empezaba, ya no me podía concentrar en nada. La televisión se quedaba prendida, pero no le ponía atención. Me quedaba nada más oyendo, tratando de entender de dónde venía exactamente el sonido. Una noche, decidí cronometrarlo. Los golpes empezaron a las 22:47 y duraron exactos 15 minutos. Siempre 3 golpes, pausa de unos 5 segundos, otros 3 golpes. Parecía que había alguien del otro lado de la barda, golpeando con un martillo o un pedazo de palo. Pero cuando iba a ver, nunca había nadie. Era como si la persona desapareciera en el aire. Empecé a pensar que tal vez fuera algún problema en la madera, dilatación, esas cosas. Pero la madera no golpea sola con ese ritmo. Fue en la segunda semana que las cosas se pusieron más raras. Además de los golpes en la barda, empecé a notar que algunos objetos de la casa estaban cambiando de lugar. Nada muy obvio, ¿sabes? La taza que siempre dejaba en el fregadero aparecía encima de la mesa. El control remoto que se quedaba en el brazo del sillón aparecía en el piso. La chancla que me quitaba en la puerta del cuarto aparecía en la sala. Al principio, pensé que fuera Leticia acomodando las cosas y olvidándose de decirme, pero cuando le pregunté, me dijo que no había tocado nada. Hasta se enojó un poco, dijo que yo le quería echar la culpa de mis distracciones, pero yo estoy seguro de que no me estaba distrayendo. Siempre dejo las cosas en los mismos lugares, es mi manía. Y estaban apareciendo en lugares diferentes, siempre en la mañana, cuando me despertaba, como si alguien hubiera tocado durante la noche, mientras dormíamos. La situación se puso aún más rara cuando empecé a ver una sombra en la ventana de la casa de al lado. Era siempre de madrugada, cuando me despertaba para ir al baño. Miraba por la ventana del cuarto, que da al patio, y veía una silueta parada en la ventana de la cocina de Francisco. Una figura oscura, parada, como si me estuviera observando. La primera vez que la vi, pensé que fuera doña Renata, que tal vez había regresado a buscar algo. Pero al día siguiente me la encontré en el súper y le pregunté. Me dijo que no había ido, que la casa estaba cerrada, que solo iba a regresar cuando lograra venderla. Me preocupé, pensé que pudiera ser un ladrón. Casi llamo a la policía. Pero entonces pensé, ¿qué ladrón se queda parado en la ventana, dejando que todos lo vean? No tenía sentido, y la figura no se movía, se quedaba nada más ahí, parada, como una estatua. Cuando parpadeaba o volteaba la cara y miraba otra vez, ya no había nada. Una noche, la cosa se puso realmente espantosa. Estaba en la cocina tomando un vaso de agua cuando oí que empezaban los golpes. Toc, toc, toc. Pero esta vez, además de los golpes, oí una voz, baja, como un murmullo, pero se podía entender que era alguien hablando. Era la voz de Francisco. La reconocí al instante. Esa voz gruesa, medio ronca, que había oído tantas veces gritándome. Se me heló la sangre. Me quedé parado ahí en la cocina, sosteniendo el vaso, sin poder moverme. La voz continuó, siempre murmurando, pero no podía entender bien las palabras. Duró unos 5 minutos,
junto con los golpes. Después paró todo de una vez. Silencio total. Me quedé ahí parado no sé cuánto tiempo, esperando, pero no pasó nada más. Cuando finalmente pude moverme, me temblaban las piernas. Regresé al cuarto, pero no pude dormir el resto de la noche. Al día siguiente le conté todo a Leticia. Se preocupó de verdad esta vez. Me dijo que estaba muy estresado, que tal vez fuera mejor que fuera con un doctor, que me hiciera unos estudios. Pero yo sabía que no era estrés ni problema de salud. Estaba oyendo la voz de Francisco, el hombre que había muerto hacía un mes. Sé que suena a locura, pero era real. Tan real como que estoy aquí contándoles ahora. Leticia sugirió que nos fuéramos a pasar unos días a casa de su mamá, darnos un tiempo, a ver si mejoraba. Pero yo no quería salir de casa. Tenía miedo de dejar la casa sola, quién sabe por qué. Sentía que si me iba, cuando regresara iba a encontrar todo destruido, o peor. Entonces decidí quedarme, enfrentar la situación. Tal vez si lo ignoraba, las cosas pararan solas. Tal vez fuera solo una etapa, ¿sabes? Esas cosas raras que pasan a veces y después se van, pero no se fue. De hecho, empeoró. Los golpes se pusieron más fuertes, más frecuentes. Ya no era solo de noche. Empezó a pasar también en la tarde, y la voz se puso más clara. Ahora podía entender que estaba hablando sobre la barda, sobre el terreno, con ese tono amenazante que yo conocía bien. Solo que ahora estaba muerto. ¿Cómo puede un muerto seguir hablando sobre bardas? ¿Cómo puede un muerto seguir golpeando la barda todas las noches? Empecé a preguntarme si no me estaba volviendo loco de verdad. Tal vez la culpa que sentía por haberme sentido aliviado con su muerte me estaba haciendo imaginar cosas. Tal vez mi conciencia me estaba jugando una broma. Pero los objetos seguían cambiando de lugar, y eso Leticia también lo estaba viendo. Ella no podía estar imaginando junto conmigo. Fue un viernes que pasó lo peor. Estaba en el patio regando las plantas, cuando oí la voz bien clara, bien cerca. Alguien me estaba gritando por mi nombre. Me volteé y lo vi. A Francisco, parado ahí del otro lado de la barda, mirándome. Igualito a como era en vida, solo que medio transparente, medio blanquecino. Estaba usando la misma ropa que usaba siempre: pantalón de mezclilla, camisa de cuadros, gorra. Pero había algo diferente en su cara, una expresión que nunca había visto. Era coraje, pero un coraje frío, calculado. Me miró directo a los ojos y abrió la boca como si fuera a hablar, pero no pude oír nada. Solté la manguera y corrí para adentro de la casa. Mi corazón estaba disparado, me temblaban las manos. Llamé a Leticia, le conté lo que había visto. Salió conmigo al patio, pero ya no había nada. Solo la barda, quieta, normal. Me abrazó, me dijo que iba a hacer cita con un doctor para el día siguiente. Pero yo sabía que el doctor no iba a resolver. Eso no era problema de salud, era otra cosa. Francisco había regresado y estaba enojado, muy enojado. Esa noche, los golpes fueron más fuertes que nunca, y junto con los golpes, lo oía caminando en el patio de su casa. Pasos pesados, como si estuviera usando botas. A veces se paraba bien cerca de la barda y se quedaba murmurando. No podía entender lo que estaba diciendo, pero el tono era amenazante. Era como si estuviera planeando algo. Leticia estaba durmiendo. Se había tomado un calmante que le había dado el farmacéutico. Pero yo no podía dormir. Me quedaba oyendo, esperando, con miedo de lo que podía pasar. ¿Será que podía entrar a mi casa? ¿Será que me podía hacer daño? Esas preguntas me daban vueltas en la cabeza toda la noche. Cuando salió el sol, estaba agotado, pero por lo menos los ruidos habían parado. El sábado, decidí hacer algo que nunca pensé que haría en la vida. Fui al panteón a visitar la tumba de Francisco. No sé bien por qué. Tal vez pensé que hablando con él, pidiéndole disculpas,
Las cosas mejorarían. Llevé unas flores, prendí una veladora. Me quedé ahí parado, sintiéndome medio tonto, pero traté de hablar con él. Le dije que sentía mucho su muerte, que nunca quise que le pasara nada malo. Le dije que el asunto de la barda era una tontería, que podríamos haberlo resuelto de otra manera. Le pedí que me dejara en paz, que él también descansara en paz. Cuando me estaba yendo, me encontré a doña Renata. Ella había ido a llevar flores también. Platicamos un rato. Me dijo que estaba teniendo dificultades para vender la casa. Las personas que iban a ver siempre se rajaban. Decían que la casa tenía una energía fea. Ella no entendía por qué. No le conté nada de lo que estaba pasando, pero empecé a sospechar que otras personas también estaban sintiendo algo raro. Esa noche, pensé que tal vez la visita al panteón había funcionado. Los golpes empezaron a la hora de siempre, pero eran más débiles, menos insistentes. La voz también estaba más baja, casi inaudible. Pensé que tal vez Francisco había entendido mi mensaje, que tal vez me iba a dejar en paz. Pude dormir algunas horas, cosa que no pasaba desde hacía semanas. Pero en la mañana siguiente, cuando fui a desayunar, me llevé un susto terrible. Todas las sillas de la cocina estaban apiladas encima de la mesa, perfectamente apiladas, una encima de la otra, como si alguien lo hubiera hecho con mucho cuidado. Leticia todavía estaba durmiendo, y estoy seguro de que yo no hice eso. Ni dormido habría hecho una cosa así. Además, si lo hubiera hecho, me habría despertado con el ruido. Esas sillas son pesadas, de madera. Alguien había entrado a mi cocina durante la noche y había acomodado las sillas de esa manera. ¿Pero quién? ¿Cómo? Todas las puertas estaban cerradas con llave, todas las ventanas cerradas. A partir de ese día, las cosas se salieron completamente de control. Todos los días me despertaba y encontraba algo diferente en la casa. Libros apilados en el piso de la sala, platos organizados en filas en la barra de la cocina, ropa sacada del closet y doblada en la cama. Siempre todo muy organizado, muy acomodado, como si alguien hubiera tenido tiempo y paciencia para hacer eso. Y siempre de madrugada, mientras dormíamos. Leticia se estaba espantando. Ella también estaba viendo las cosas. Ya no podía decir que me estaba imaginando. Una noche, se despertó y vio una sombra pasando por el pasillo. Gritó, me despertó, pero cuando prendimos la luz, no había nada. Quiso llamar a la policía, pero ¿qué les íbamos a decir? ¿Que un fantasma estaba acomodando nuestra casa? Iban a pensar que estábamos locos. Decidimos instalar unas cámaras de seguridad, de esas baratas que venden en la tienda de electrónicos. Tal vez lograríamos grabar algo. Las cámaras no grabaron nada. O mejor dicho, grabaron cosas muy raras. En la grabación se podían ver los objetos moviéndose solos. Las sillas levantándose y apilándose, los libros saliendo del librero y organizándose en el piso. Pero no aparecía nadie moviéndolos. Era como si una fuerza invisible estuviera haciendo todo. Leticia se puso en pánico cuando vio las imágenes. Dijo que ya no podía vivir en esa casa, que nos teníamos que mudar. Pero ¿a dónde? ¿Con qué dinero? La casa era todo lo que teníamos, y además, yo tenía la impresión de que si nos íbamos, Francisco nos iba a seguir. Eso no era sobre la casa. Era sobre mí, era sobre la barda, sobre la pelea que tuvimos por años. Él quería algo de mí, pero no sabía qué. ¿Cómo descubrir que quiere un muerto cuando no puede hablar bien? Anoche, pasó algo que me hizo decidir contar esta historia. Estaba en la sala, tratando de ver la tele para distraerme, cuando oí la voz de Francisco más clara que nunca. No estaba murmurando, parecía que estaba hablando normal, pero todavía no podía entender bien las palabras. La voz venía de todos lados al mismo tiempo, como si estuviera alrededor de mí. Traté de responder, traté de decir que no sabía qué quería, que eso era solo una barda vieja, que no valía la pena toda esa bronca.
pero cuando abrí la boca, no salió ningún sonido. Era como si me hubiera quitado la voz. El sonido de su voz continuó por unos minutos, después paró de repente. Después de eso, silencio total. Ni golpes en la barda, ni objetos moviéndose, nada. Pero sé que está esperando algo de mí. Ya no sé qué hacer. Parte de mí quiere admitir que él tenía razón sobre la barda. Nada más para tener paz. ¿Qué más da ahora? Está muerto. Puedo cambiar la barda de lugar, resolver este asunto de una vez por todas. Pero otra parte de mí se queda pensando, ¿y si hago eso y aún así no me deja en paz? ¿Y si esto es solo el principio? ¿Y si quiere más cosas? No sé si puedo confiar en la palabra de un muerto. Además, realmente no sé si la barda está en el lugar correcto o incorrecto. Nunca mandé a hacer una medición oficial, nunca busqué los documentos viejos de la casa. Tal vez él tenía razón desde el principio. Tal vez pasé 5 años peleando por algo que no era mío. Esa posibilidad me deja aún más angustiado. Imagínate cargar esa culpa para el resto de la vida. Saber que peleé con un hombre por algo en lo que él tenía razón, y que se murió sin que yo le pidiera disculpas. Hoy en la mañana me desperté y la casa estaba normal, nada fuera de lugar, ningún objeto movido. Hasta los golpes en la barda pararon. Es como si Francisco realmente estuviera esperando alguna decisión mía. Leticia también notó la diferencia. Dijo que la casa se sentía más ligera, menos pesada, pero yo sé que esto es solo la calma antes de la tormenta. Si no descubro qué quiere, estoy seguro de que las cosas van a empeorar mucho y no sé si voy a aguantar. Ya estoy al límite, durmiendo mal, comiendo mal, no puedo concentrarme en el trabajo. Mis compañeros ya me están preguntando si estoy enfermo. ¿Cómo explicar que me está espantando el vecino muerto por culpa de una barda? Nadie me iba a creer. Hasta yo mismo, si alguien me contara esta historia, pensaría que la persona estaba loca. Pero me está pasando a mí, es real y necesito descubrir qué hacer. Trabajo como cuidador desde hace más de 15 años. Ya he cuidado varias propiedades, pero nunca pasé por nada parecido a esto. El rancho está en Ecatepec de Morelos, bien retirado de la ciudad, de esos que necesitas agarrar camino de terracería como por 20 minutos para llegar. El patrón me contrató para cuidar el lugar después de que la familia que vivía ahí desapareció de la nada. No entró en muchos detalles, solo dijo que eran los cuidadores anteriores, una familia con 2 hijos pequeños, y que un día simplemente se esfumaron sin dejar rastro. En ese momento pensé que fuera cosa de deudas o problemas con gente peligrosa. Ya sabes cómo está por acá. La propiedad era grande, unas 50 hectáreas, con la casa principal, un corral, algunas construcciones menores y mucho monte. Tenía ganado, cochinos, gallinas, los animales básicos de rancho. El trabajo estaba tranquilo. Yo me quedaba en una casita pequeña cerca de la entrada y hacía la ronda 2 veces al día, en la mañana y al final de la tarde. El patrón aparecía de vez en cuando para ver cómo estaban las cosas, pero la mayor parte del tiempo me quedaba solo ahí. Los primeros días todo parecía normal. Los animales estaban bien cuidados. La casa principal estaba cerrada y yo no tenía llave, solo cuidaba la parte externa. Pero después de una semana, empecé a notar unas cosas raras que me dejaron medio incómodo. Los animales empezaron a actuar de una manera muy rara. Las vacas, que normalmente se quedaban esparcidas por el potrero, empezaron a juntarse siempre en la misma esquina, todas viendo hacia la casa principal. Se quedaban ahí paradas, sin pastar, solo viendo fijo para allá. Al principio pensé que fuera casualidad, pero esto pasaba todos los días, siempre a la misma hora, como a las 3 de la tarde.
Los cochinos también dejaron de comer bien y se quedaban inquietos, corriendo de un lado para otro del chiquero sin motivo aparente. Las gallinas entonces, órale, esas me daban más escalofríos. Se quedaban todas formaditas en la cerca, viendo hacia el mismo punto que las vacas. Y cuando me acercaba hacían un ruido raro. No era el cacareo normal. Era como un gemido bajito que me daba cosa. Fue en la segunda semana que empecé a encontrar las cosas regadas por la propiedad. Primero fue un zapato de niño, chiquitito, perdido en medio del potrero. Después una muñeca sin cabeza, debajo de un árbol cerca del corral. Encontré también una cartera de hombre abierta, con documentos todavía adentro, tirada en la orilla de la cerca. El nombre en la credencial era Carlos Mendoza. Debía ser el papá de la familia. Tenía foto de una mujer y 2 niños en la cartera, todos sonriendo. Me quedé con eso en la mano por un rato, viendo las fotos, tratando de imaginar qué había pasado con ellos. Cada día que pasaba encontraba más cosas. Una olla abollada, ropa rota colgada en las ramas de los árboles, juguetes quebrados regados por el terreno. Era como si alguien hubiera salido corriendo y dejado todo atrás. Lo que más me molestaba era que estas cosas aparecían en lugares donde yo tenía la seguridad de que no estaban el día anterior. Yo conocía cada rincón de esa propiedad. Hacía el mismo recorrido todos los días y de repente aparecía una blusa de niño en un lugar por donde había pasado el día anterior. Empecé a anotar dónde encontraba cada cosa, tratando de entender algún patrón, pero no tenía sentido. Era como si alguien estuviera regando estas cosas a propósito, pero yo nunca veía a nadie por ahí. El camino de acceso era uno solo y yo oía cualquier carro que llegara. Además, ¿quién iba a querer andar jugando con pertenencias de una familia desaparecida? Eso no tenía ni pies ni cabeza. Las noches eran las peores. Me quedaba en mi casita tratando de ver la tele o leer algo, pero siempre terminaba viendo por la ventana hacia la casa principal. La casa quedaba como a unos 200 metros de la mía. Se veía perfectamente desde ahí. Siempre estaba oscura, obviamente, porque no tenía luz eléctrica conectada desde hacía meses. Pero algunas noches juraba que veía una luz débil moviéndose ahí adentro, como si fuera una vela o linterna. Al principio pensé que fuera reflejo de la luna o cosa de mi cabeza, pero pasaba muy seguido. Llegaba a ser siempre en la misma ventana, la de lo que parecía ser la sala. La luz se quedaba prendida por algunos minutos y después se apagaba. Me quedaba ahí parado, viendo, tratando de entender qué estaba pasando. Una noche decidí ir hasta allá para ver de cerca. Agarré mi linterna y caminé hasta la casa principal. Estaba todo oscuro y silencioso. Las ventanas estaban cerradas y no podía ver nada ahí adentro. Le di la vuelta a toda la casa. Probé las puertas y ventanas. Todo cerrado. No había señal de que alguien hubiera entrado ahí. Regresé a mi casa más confundido todavía. La noche siguiente la luz apareció otra vez, en el mismo lugar, a la misma hora. Esta vez no fui hasta allá, solo me quedé observando desde mi ventana. La luz se movía despacio, como si alguien estuviera caminando por la casa con una vela en la mano. Duró unos 15 minutos y después se apagó. No pude dormir bien esa noche. Al día siguiente le hablé al patrón del rancho para contarle sobre las luces. Se enojó un poco y dijo que yo estaba viendo cosas, que la casa estaba sin luz desde hacía meses y que era imposible que hubiera luz ahí adentro. Dijo que debía estar trabajando demasiado y que ya no anduviera inventando historias. Colgué el teléfono sintiéndome un tonto, pero yo sabía que no me estaba imaginando cosas. Decidí no contarle más nada y tratar de descubrir solo qué estaba pasando. Esa tarde, durante la ronda, encontré otra cosa que me dejó aún más preocupado. Era una agenda pequeña, de esas de bolsillo, con la tapa toda mojada y las páginas pegadas.
pude abrir algunas páginas y vi que tenía anotaciones de una mujer, cosas del día a día, citas, recordatorios. La última anotación que pude leer estaba fechada el día anterior a la desaparición de la familia. La agenda estaba escrita con una letra chiquita y delicada, claramente de mujer. En las páginas que pude separar, vi anotaciones normales de mamá de familia: llevar a María al doctor, comprar medicina para Carlos, junta de la escuela de Juan. Cosas cotidianas que me hicieron pensar en cómo su vida era normal hasta desaparecer de la nada. Pero lo que me llamó la atención fue la última anotación legible, del día 15 de marzo. Ruidos raros otra vez en la noche. Carlos va a revisar la cerca. Eso me dio escalofríos porque yo también estaba oyendo ruidos raros, principalmente después de medianoche. Eran como pasos pesados en la grava, siempre viniendo de la dirección de la casa principal. Yo pensaba que fueran animales sueltos, pero ahora empezaba a pensar que tal vez fuera lo mismo que la familia había oído. Esa noche decidí quedarme despierto para poner atención a los ruidos. Me acosté en la cama, pero dejé la ventana abierta y me quedé con el oído atento. Como a las 2 de la mañana empezó. Eran pasos de verdad, lentos y pesados, como si alguien estuviera caminando despacio por el patio de la casa principal. El sonido iba y venía, paraba por algunos minutos y después empezaba otra vez. Agarré mi linterna y fui hasta la ventana para ver si podía distinguir algo. La luna estaba llena y se podía ver bien el patio, pero no había nadie ahí. Aún así el ruido continuaba, clarito, pasos en la grava. Me quedé ahí parado, con el corazón acelerado, tratando de entender cómo podía haber ruido de pasos sin nadie caminando. Duró unos 20 minutos y después paró completamente. Al día siguiente desperté temprano, todavía pensando en lo que había pasado. Fui a hacer la ronda matutina y me fijé que el patio de la casa principal estaba todo revuelto, como si alguien realmente hubiera caminado por ahí durante la noche. Había huellas en la tierra, pero estaban raras, medio borrosas, como si la persona estuviera arrastrando los pies. Traté de seguir las huellas, pero desaparecían en el pasto y aparecían otra vez en lugares al azar. No tenía sentido. Era como si la persona hubiera dado brincos o simplemente hubiera desaparecido a la mitad del camino. Me quedé agachado ahí por un rato, viendo esas marcas, tratando de entender qué estaba pasando en esa propiedad. Los animales estaban más agitados que lo normal, las vacas mugiendo sin parar y los cochinos corriendo en círculos. Fue ese día que decidí entrar a la casa principal. Yo sabía que no debía, que el patrón había dejado claro que yo solo cuidaba la parte externa, pero necesitaba entender qué estaba pasando. La curiosidad me estaba matando y ya no podía dormir bien. Le di la vuelta a la casa buscando alguna ventana abierta o alguna forma de entrar sin romper nada. En la parte de atrás encontré una ventana del baño que estaba medio floja. Pude forzarla un poco y se abrió. Era pequeña, pero pude pasar. El olor ahí adentro era horrible, una mezcla de moho con algo agrio que me dio náuseas. Estaba todo oscuro. Usé la linterna para orientarme. La casa estaba hecha un desastre total. Muebles volteados, platos rotos en el piso, ropa regada por todos lados. Parecía que había habido una pelea fea ahí adentro. En la sala había una mesa de comedor volteada de lado, las sillas todas regadas, pedazos de vidrio por el piso. En la cocina las ollas estaban tiradas, el refrigerador abierto y vacío, con un olor podrido saliendo de adentro. Subir al segundo piso fue aún peor. Los cuartos estaban destruidos, camas deshechas, ropa tirada por todos lados, cajones abiertos con el contenido regado. En el cuarto de los niños había juguetes rotos, dibujos rasgados pegados en la pared y una mancha oscura en el piso que parecía ser sangre. Se me revolvió el estómago cuando vi eso. Me quedé ahí parado, alumbrando la mancha con la linterna, imaginando qué había pasado con esos niños.
El silencio de la casa era pesado, opresivo, como si las paredes guardaran los gritos que habían resonado ahí. En el cuarto de la pareja encontré algo que me dejó aún más preocupado. Encima de la cómoda había varias fotos de la familia, todas con las caras rayadas con pluma roja. Alguien había hecho unos rayones furiosos encima de cada cara, como si quisiera borrar a las personas de las fotos. Agarré una de las fotos en la mano y vi que era la misma familia de la cartera que había encontrado. El papá, la mamá y los 2 niños, todos sonriendo en una foto que parecía haber sido tomada ahí mismo en el rancho. Pero ahora todas las caras estaban cubiertas de rayones rojos. Daba hasta escalofríos verla. Puse la foto de vuelta en su lugar y seguí explorando el cuarto. Dentro del closet encontré más ropa rota y en el piso había papeles regados, recibos, documentos, todo tirado como si alguien hubiera buscado algo específico. Cuando estaba saliendo del cuarto, oí un ruido abajo. Era como si alguien hubiera entrado a la casa. Se me aceleró el corazón y apagué la linterna inmediatamente. Me quedé ahí parado, tratando de oír mejor. Eran pasos de verdad, alguien caminando despacio por la sala. Pensé en esconderme, pero no había dónde. El cuarto estaba muy vacío. Decidí bajar para ver quién era. Tal vez fuera el patrón del rancho que había venido a hacer una visita sorpresa. Bajé la escalera muy despacio, tratando de no hacer ruido, pero los escalones de madera crujían a cada paso. Cuando llegué a la sala, no había nadie. Prendí la linterna y miré por todos los rincones, pero la casa estaba vacía. Aún así yo tenía la seguridad de que había oído pasos. Fui hasta la ventana por donde había entrado y todavía estaba abierta. Entonces nadie había salido por ahí. Salí de la casa rápidamente, cerré la ventana y regresé corriendo a mi casita. Estaba sudando frío y con las manos temblando. Me senté en la cama y me quedé ahí por un rato, tratando de procesar todo lo que había visto. La casa estaba destruida, había señales claras de violencia, y yo tenía la certeza de que había oído a alguien caminando ahí adentro. Pero, ¿quién podía ser? ¿Y por qué los animales se quedaban viendo siempre para allá? Empecé a juntar las piezas. La familia desapareció de repente. La casa estaba destruida. Yo encontraba pertenencias regadas por la propiedad todos los días. Había luces raras en la noche y ruidos de pasos. Algo muy malo había pasado en ese rancho y yo estaba justo en medio de todo eso. Esa noche no pude pegar el ojo, me quedaba viendo por la ventana esperando ver la luz en la casa principal otra vez. En la mañana siguiente desperté con un ruido ensordecedor. Todas las gallinas estaban cacareando al mismo tiempo, los cochinos chillando desesperados y las vacas mugiendo sin parar. Salí corriendo de la casita todavía en pijama para ver qué estaba pasando. Cuando llegué al patio, todos los animales estaban amontonados en la cerca más cercana a la casa principal, todos viendo hacia la misma dirección, pero esta vez estaban agitados, asustados. Era como si hubieran visto algo que los dejó en pánico. Traté de calmarlos, pero no se movían de ahí, seguían viendo fijo hacia la casa y haciendo ese ruido desesperado. Fue ahí que me fijé en una cosa que me heló la sangre. La puerta del frente de la casa principal estaba abierta. Yo tenía la certeza absoluta de que estaba cerrada cuando salí de ahí la noche anterior. Me quedé ahí parado, viendo la puerta abierta, sin valor de acercarme. El viento movía la puerta despacio, haciéndola pegar suavemente en la pared, un ruido seco que resonaba por el patio. Los animales seguían agitados, y yo empecé a sudar frío aunque con el sol de la mañana. Algo había pasado durante la noche, algo que dejó a todos los animales espantados. Regresé a la casita, me puse ropa y agarré un machete que usaba para cortar monte. No era mucho, pero me daba una sensación de seguridad. Caminé despacio hasta la casa principal, poniendo atención a cada sonido, cada movimiento. Cuando llegué a la puerta,
Me asomé adentro. La sala estaba diferente a como la había dejado la noche anterior. La mesa que estaba volteada de lado ahora estaba parada, en el lugar correcto, como si alguien la hubiera acomodado. Entré a la casa con el machete en la mano, el corazón latiendo tan fuerte que oía el ruido en mi oído. Fui hasta la cocina y ahí también había cosas diferentes. Las ollas que estaban tiradas en el piso ahora estaban apiladas en el fregadero, como si alguien hubiera empezado a lavar. El refrigerador estaba cerrado. Subí al segundo piso y casi me caigo para atrás con lo que vi. El cuarto de los niños estaba arreglado. Las camas estaban tendidas, los juguetes organizados en los estantes. Los dibujos que estaban rotos ahora estaban pegados en la pared con cinta adhesiva. Era imposible. Yo había visto todo destruido la noche anterior. Nadie podía haber entrado ahí y arreglado todo sin que yo oyera. Me quedé ahí parado en medio del cuarto, viendo alrededor, tratando de entender qué estaba pasando. La mancha oscura en el piso había desaparecido completamente. En el cuarto de la pareja la situación era aún más rara. Las fotos que estaban con las caras rayadas ahora estaban normales, como si nunca hubieran sido dañadas. Agarré una de las fotos en la mano y era la misma que había visto la noche anterior, pero ahora la familia estaba sonriendo normalmente, sin ningún rayón rojo. Empecé a cuestionar mi propia cordura. ¿Será que me había imaginado todo? ¿Será que el cansancio y el aislamiento me estaban haciendo ver cosas que no existían? Pero yo tenía la certeza de lo que había visto. Me acordaba de cada detalle. Bajé corriendo a la sala y fui directo a la ventana del baño por donde había entrado. Estaba cerrada y trabada por dentro, como si nunca hubiera sido abierta. Eso era imposible. Yo mismo la había dejado entreabierta cuando salí. Salí de la casa completamente desesperado y confundido. Los animales se habían calmado un poco, pero todavía estaban todos agrupados viendo hacia la casa. Regresé a mi casita y le hablé al patrón del rancho. Esta vez no me importó si iba a pensar que estaba loco. Necesitaba contar lo que estaba pasando. Le conté sobre la casa estar arreglada, sobre los animales agitados, sobre la puerta que estaba abierta. Se quedó en silencio por un rato y después dijo algo que me dejó aún más asustado. Óyeme bien, no debes entrar a esa casa por nada de este mundo. No te conté todo sobre lo que pasó con la familia anterior. No simplemente desaparecieron. Los encontraron muertos ahí adentro. Los 4, en una escena horrible. La policía dijo que fue crimen pasional, que el papá mató a la familia y después se mató, pero yo nunca me lo creí. Me quedé mudo del otro lado de la línea. Él siguió. No te conté porque necesitaba a alguien para cuidar la propiedad y nadie iba a querer trabajar ahí sabiendo la verdad. Pero ahora estoy viendo que fue un error. Necesitas salir de ahí hoy mismo. Voy a mandar a alguien a buscarte todavía hoy. Colgué el teléfono con las manos temblando. La familia no había desaparecido. Había sido asesinada ahí mismo en la casa. Y yo había pasado semanas durmiendo a 200 metros de una escena del crimen. Empecé a juntar mis cosas rápidamente. Quería salir de ahí lo más pronto posible. Pero mientras acomodaba mi maleta, empecé a pensar en todo lo que había pasado en los últimos días. Si la familia estaba muerta, ¿quién estaba arreglando la casa? ¿Quién estaba prendiendo las luces en la noche? ¿Quién estaba regando las pertenencias por la propiedad? Eran casi las 2 de la tarde cuando terminé de acomodar mis cosas. El patrón había dicho que mandaría a alguien a buscarme, pero yo no quería esperar. Decidí caminar hasta la carretera principal y pedir aventón a la ciudad. Agarré mi maleta y salí de la casita, pero cuando miré hacia la casa principal, vi algo que me hizo tirar todo al suelo. Había una mujer en la ventana del segundo piso, viéndome. Era una mujer joven, con cabello largo y oscuro, usando una blusa blanca. Estaba ahí parada, inmóvil, solo viéndome. Reconocí la cara inmediatamente. Era la mujer de las fotos, la mamá de la familia,
pero eso era imposible. Estaba muerta. Me quedé ahí parado, viéndola, y ella viéndome a mí. No podía moverme. Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. Después de algunos minutos que parecieron horas, levantó la mano despacio y me saludó, un saludo triste, melancólico. En ese momento pude moverme y salí corriendo. Dejé todo ahí y corrí por el camino de terracería hasta llegar a la carretera principal. No volteé para atrás ni una vez. Conseguí aventón con un trailero y solo dejé de temblar cuando ya estaba lejos de ahí. Nunca más regresé a ese rancho. Nunca más hablé con el patrón. Me cambié de ciudad y nunca más trabajé como cuidador. Hasta hoy, 3 meses después, me despierto a medianoche pensando en esa mujer en la ventana. A veces sueño con ella, siempre saludándome con esa mirada triste. No sé qué realmente pasó en ese rancho, si la familia fue asesinada o si desapareció, si vi fantasmas o si me estaba volviendo loco. Solo sé que algo muy malo pasó en ese lugar y que tuve suerte de salir de ahí vivo. Algunas semanas después de haber salido del rancho, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. La imagen de la mujer en la ventana no se me quitaba de la cabeza y necesitaba respuestas. Fui hasta la delegación de Ecatepec y pregunté sobre el caso de la familia Mendoza. El delegado que me atendió se sorprendió cuando mencioné el nombre. Dijo que el caso había sido archivado hacía meses. Según él, realmente había sido un homicidio seguido de suicidio. El papá había matado a la esposa y a los 2 hijos y después se había colgado en el cuarto. Pero cuando pregunté sobre los cuerpos, se puso medio evasivo. Dijo que habían sido encontrados en estado de descomposición avanzada y que la familia no tenía parientes cercanos para reclamar los cuerpos. Fueron enterrados en el panteón municipal como indigentes. Salí de ahí con más preguntas que respuestas. Decidí ir hasta el panteón para ver las tumbas. Me tardé en encontrarlas. Eran 4 fosas sencillas, sin lápida, apenas con unas placas de metal con los nombres. Carlos Mendoza, 34 años. María Mendoza, 29 años. Juan Mendoza, 8 años. Ana Mendoza, 5 años. Me quedé ahí parado, viendo las fosas, pensando en cómo esas personas habían vivido sus últimos momentos. El sepulturero que estaba trabajando cerca se acercó y preguntó si conocía a la familia. Le conté que había trabajado en su rancho y movió la cabeza. «Pobrecitos», dijo. «Cuando trajeron los cuerpos acá, estaba todo muy raro. Los cuerpos estaban en condiciones muy malas, pero no parecía que hubieran muerto hacía tanto tiempo. Y había una cosa extraña. Todos estaban con las manos amarradas atrás. Nunca vi suicidio así. Eso me dio escalofríos. Regresé a casa aún más preocupado. Si todos estaban con las manos amarradas, no podía haber sido suicidio. Alguien había matado a toda la familia y había armado la escena. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Empecé a buscar en internet sobre el rancho, tratando de encontrar alguna información sobre la historia del lugar. Descubrí que la propiedad había cambiado de dueño varias veces en los últimos años, siempre por motivos raros. Antes de la familia Mendoza, había tenido otros cuidadores que también habían salido de repente, algunos alegando problemas de salud, otros simplemente abandonando el trabajo sin explicación. Parecía que nadie podía quedarse mucho tiempo en ese lugar. Encontré hasta una noticia vieja de periódico sobre un cuidador que había sido encontrado muerto en la propiedad unos 5 años atrás, aparentemente por causas naturales. 3 meses pasaron y yo estaba empezando a acostumbrarme a la vida en la ciudad nueva cuando recibí una llamada inesperada. Era el patrón del rancho. Estaba desesperado. Dijo que había contratado otro cuidador después de que yo salí, pero el hombre había durado apenas una semana. Había salido corriendo a medianoche, dejando todo atrás, igual que yo. Después contrató otro, que duró aún menos.
Ahora estaba ofreciendo el doble del sueldo para que alguien aceptara el trabajo. Le dije que no regresaría ahí ni por todo el dinero del mundo y colgué el teléfono. Pero la llamada me dejó pensativo. Si otros cuidadores también estaban saliendo corriendo, entonces yo no estaba loco. Algo realmente estaba pasando en ese rancho. Algunas semanas después, vi una noticia en el periódico local que me heló la sangre. El rancho se había incendiado durante la madrugada. Según el reportaje, el incendio había empezado en la casa principal y se había extendido rápidamente. Los bomberos lograron controlar las llamas, pero la casa quedó completamente destruida. Lo más extraño es que no había nadie en la propiedad a la hora del incendio. El último cuidador había abandonado el trabajo días antes. La causa del fuego era desconocida, no había luz eléctrica en la casa y no había señales de que alguien hubiera provocado el incendio intencionalmente. El reportaje mencionaba que vecinos distantes reportaron haber visto luces extrañas en la propiedad la noche del incendio, pero la policía no les dio mucho crédito a los relatos. Me enteré después, por un conocido que vivía en la región, que el patrón del rancho desistió de reconstruir y vendió la propiedad por una fracción del valor real. El comprador era una empresa de agronegocios que planeaba tirar todo y sembrar soya. Cuando supe eso, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque tal vez eso significara el fin de los eventos extraños, y tristeza porque sentía que la familia Mendoza nunca tendría justicia por lo que les pasó. A veces me pregunto si el incendio fue una casualidad o si fue la forma que encontraron de finalmente descansar en paz. Nunca voy a saber la respuesta, pero prefiero creer que fue eso. Hoy, casi un año después, todavía pienso en ese rancho de vez en cuando. Cambié de profesión, trabajo en un taller mecánico en la ciudad y tengo una vida normal. Pero a veces, cuando estoy solo en la noche, todavía veo la cara de esa mujer en la ventana, saludándome con esa mirada triste. No sé si estaba tratando de avisarme algo, pidiéndome ayuda o simplemente despidiéndose. Lo que sé es que esa experiencia cambió mi vida completamente. Aprendí que existen cosas en este mundo que no podemos explicar, lugares donde el pasado no quiere ser olvidado. Y aprendí también que a veces es mejor no buscar respuestas para ciertas preguntas. Nunca más pasé por esa región, pero supe que la empresa de agronegocios desistió del proyecto después de que 3 tractores se descompusieron sin explicación el primer día de trabajo. Dicen que la tierra fue vendida otra vez, esta vez a una constructora que quiere hacer un fraccionamiento. Buena suerte para ellos, es lo que digo. Porque si hay algo que aprendí en ese rancho, es que algunos lugares guardan secretos que no quieren ser molestados. Y la familia Mendoza, aunque muerta, todavía está ahí, cuidando que nadie olvide lo que les pasó. A veces me despierto a medianoche y tengo la certeza de que oigo pasos en la grava, como si todavía estuvieran caminando por esa propiedad, buscando justicia que nunca va a llegar.